también. Entonces, vamos a, como está de acuerdo con la planificación nuestra, vamos a escuchar primero que todo, según el programa, la conferencia del profesor doctor Enrique Caribaldo de Miranda Neto, que se titula La formación epistemológica del investigador en educación. Hace algunos años tenemos preocupaciones comunes, después yo voy a presentar más adelante sobre este tema también, si bien otro trabajo, sobre la formación del investigador en educacional y particularmente en este caso con la formación epistemológica, que Enrique en su tesis de doctorado trabajó con nosotros esa temática. Enrique Caribaldo de Miranda Neto es postdoctor en psicología aplicada, doctor y magíster en educación, especialista en docencia de la educación superior, en educación moderna que contempla metodologías, tendencias y enfoque en el estudiante y en gestión empresarial. Tiene licenciatura en filosofía, licenciatura en letras, portugués-español y también licenciatura en pedagogía. Realizó cursos de perfeccionamiento en psicología y salud mental, en psicología y marketing y en seguimiento psicológico y psicopedagógico. Se tituló en didáctica de la educación superior y en magisterio de la educación superior. Dispone del diploma superior de español como lengua extranjera DELE, otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencias de España, así como el certificado de lengua y uso del español CELU, expedido por el Ministerio de Educación y Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina. Aclaró que Enrique se estudió español en la Universidad de Salamanca, que como casi todos sabemos es una de las mecas del humanismo en España, ¿no? Una de las universidades más antiguas de España y probablemente del mundo. Así que van a disfrutar del acento de español de Enrique. Enrique es escritor con varios libros publicados, es investigador en las áreas de gestión de seres humanos, autoestima, clima organizacional, manejo de conflictos y motivación, docencia de la educación superior en el área de la formación docente y formación filosófica y epistemológica de investigadores en educación. Es conferencista sobre estos temas en instituciones empresariales y educativas y actualmente es el rector del Centro Universitario de Patos de Minas, UNIPAN, y seguramente el primer rector investigador de la red de estudios sobre educación, red. O sea que tomara que podamos incorporar más rectores para nuestra red, ¿no? Entonces, esa nota sería interesante, que Enrique es reitero, el primer rector que está como investigador en nuestra red internacional, que este año el año que viene cumple 10 años, es el año que viene, no es el año que viene tenemos 10 años y vamos a conmemorar por todo lo alto un programa específico, la red. Entonces paso la palabra al doctor Enrique para el desarrollo de su conferencia. Muy buenos días a todos. Le agradezco al profesor doctor Orlando por la presentación. Quiero decirles que es un gusto estar aquí con todos ustedes en esta séptima convención científica internacional dirigida por la Universidad Técnica de Manabí, en Puerto Viejo, en Ecuador, en donde estoy en este momento. Y muy contento de poder hablar en este cuarto taller internacional de la red de estudios sobre educación y de un tema que me es muy caro, que es la formación epistemológica de los investigadores en educación. Este tema me es caro por tres motivos importantes. Primero, por mi formación, por mi licenciatura en filosofía, mi primera licenciatura, ¿no? Yo siempre me he dedicado en el área de la filosofía, a la filosofía de la ciencia y a la epistemología. Segundo, porque yo siempre he actuado como docente, como profesor, y también porque yo soy investigador en el área de la educación. Y en el año 2017, en la Universidad de Uberaba, en Brasil, orientado por el profesor doctor Orlando, nosotros pudimos construir un relatorio de tesis sobre este tema muy específico, que es la formación epistemológica del investigador en educación. Entonces,
Yo les agradezco muchísimo porque es una oportunidad bárbara para poder hablar de una cosa que nos encanta tanto, ¿no? Quiero agradecerle especialmente al profesor Dr. Eldis, que me ha recibido acá en Ecuador. Muchísimas gracias. Estamos ahí ya algunos días hablando y todo. Y es un honor poder estar también con ustedes en red. Bueno, voy a compartir con todos ustedes unas diapositivas simples, cosa rápida, para que pueda guiar nuestra charla, esta corta charla que tenemos aquí en esta primera conferencia del día. Solo un rato. Me gustaría saber si todos me escuchan, me ven bien y si Muy bien, están... Enrique. Está Muy bárbaro, bien, toda profesor. la transmisión, audio, video y todo. Bien, doctor. Qué bárbaro. Y estamos ahí ahora con las diapositivas. ¿Se las ve bien? ¿Están compartidas? Sí, fantástico. Muy bien, entonces ya me presentaron, soy el profesor doctor Enrique Caribaldo de Miranda Neto, docente, investigador y actualmente rector del Centro Universitario de Patos de Minas, UNIPA, en la ciudad de Patos de Minas, en la provincia de Minas Gerais, en Brasil. Y nos toca ahora hablar un poco sobre la formación epistemológica del investigador en educación. Este es un tema muy interesante porque nosotros partimos de una cuestión fundamental y es desde ella que nosotros desarrollamos toda nuestra investigación que culminó en un relatorio de tesis que este año también culminó en la publicación de un libro sobre este tema. Y la cuestión fundamental es la siguiente. Lo que el investigador entiende por ciencia y por sus instrumentos de construcción y de validación tiende a influenciar el modo de desarrollo y la calidad de la investigación que la conduce este investigador. Eso puede parecer muy simple, muy obvio, pero esto tiene unas relaciones más complejas. Perdón, Enrique, pero no está pasando el slide. ¿No me está pasando el slide, profesor? No está, estás en el modo de edición, no en el modo de presentación. Ahora sí. ¿Así Okay. aparece? Bueno, sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Perdóname. Bueno, entonces, otra vez más. Nosotros desarrollamos nuestras reflexiones desde una cuestión fundamental, que es lo que el investigador entiende por ciencia y por sus instrumentos de construcción y de validación, tiende a influenciar el modo de desarrollo y la calidad de la investigación que la conduce el investigador. Eso puede parecer muy obvio, muy evidente, pero necesita ser pensado y analizado con mucho cuidado, porque no es tan simple así. Nosotros, cuando estamos desarrollando una investigación, sea en cualquier área, pero nosotros nos dedicamos a estudiar la investigación en el área de la educación, es muy importante que nosotros que estemos atentos a la cuestión de la epistemología, porque la parte de la filosofía que trabaja con los instrumentos de construcción y de validación de aquello que es ciencia es la epistemología. Y eso influencia mucho la manera como un investigador en cualquier área, pero específicamente aquí en educación, va a conducir sus investigaciones. Por eso nosotros trabajamos mucho con la cuestión de entender de manera muy clara qué es la epistemología y cuál es su importancia para el desarrollo de las investigaciones en el área de la educación. Aquí en Brasil, por ejemplo, nosotros tenemos un autor muy famoso y buenísimo llamado Moser, que va a decirnos que epistemología es una palabra compuesta de dos elementos griegos, de dos términos griegos, episteme y logía. Episteme, que viene de la palabra griega episteme, creada por Platón, usada por primera vez por el filósofo Platón, 400 picos antes de Cristo, en la Grecia antigua. Y Platón, él decía que episteme es lo contrario, que episteme es lo contrario de doxa. Doxa es el conocimiento de la simple opinión, ¿no? Yo creo que, me parece que, yo siento que, esto es doxa. Episteme, por lo contrario, episteme es un conocimiento que proviene de una investigación sistemática y metódica. O sea,
Episteme es el conocimiento científico. Y un conocimiento, para que sea científico, es un conocimiento que está basado en el logos, que es distinto del mitos de la Grecia antigua. El mitos era un conocimiento, una explicación que apelaba, que acudía a lo sobrenatural, ¿no? A lo divino, a lo fantasioso. Logos es una explicación que acude a la razón, es una explicación racional. O sea, que la palabra epistemología habla sobre aquella parte de la filosofía de la ciencia, que se dedica al estudio de los fundamentos y de los métodos del conocimiento científico. O sea, temas como obtención, naturaleza, características, fuentes, límites, justificación, criterios de aquello que sea ciencia. Todo eso hace parte de los estudios de la epistemología. Epistemología nos provee aquellos instrumentos, aquellos métodos, aquellas técnicas que son fundamentales para que sepamos que realmente estamos trabajando con investigación científica, que estamos trabajando con episteme y no estamos trabajando simplemente con doxa. Y eso es muy importante. Importante porque en el área de la ciencia, cualquiera que sea esta ciencia, nosotros estamos trabajando para producir, para construir conocimiento. Y la construcción, la producción del conocimiento presupone una relación. Una relación, el acto de conocer, presupone una relación entre un sujeto que conoce, que nosotros llamamos en filosofía y epistemología sujeto cognoscente, y un objeto cognoscible, un objeto a ser conocido. Es en esta interactuación, ¿no?, entre el sujeto que conoce y el objeto a ser conocido, es en esta relación que nosotros construimos, que nosotros procesamos, que nosotros vamos poniendo las bases para el surgimiento de los conocimientos. O sea, es en este punto de intersección entre el sujeto que conoce y el objeto a ser conocido, el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible, es en este punto de intersección que nosotros hacemos ciencia. Es en este punto de intersección que en el que nosotros producimos nuestras investigaciones científicas. Esta relación parece simple, pero es una relación compleja, complicada, sobre todo porque tenemos aquí un sujeto humano que conoce, un sujeto humano cognoscente, y todo aquello que se relaciona al ser humano es siempre algo complejo, ¿no? Multifactorial, ¿no? Este elemento humano en la relación del sujeto que conoce y el objeto que a ser conocido, este elemento humano se nos impone unos retos, y para hacer ciencia, para hacer investigación, hay que trabajar y superar estos retos. Por eso que nosotros en nuestra tesis de doctorado, orientado por el profesor doctor Orlando, abogamos mucho por la importancia de la formación epistemológica del investigador en cualquier ciencia, pero específicamente en la ciencia de la educación, en las ciencias educativas, porque nuestro doctorado es en educación y nosotros somos docentes y nosotros somos investigadores en educación. Y ahí yo les traigo un punto muy importante, que es la formación epistemológica desempeña, y es con eso que trabajamos, es por eso que abogamos, que la formación epistemológica desempeña un papel relevante en la formación del investigador y específicamente del investigador en educación, ya que el entendimiento y la claridad en cuanto a los presupuestos epistemológicos que constituyen la construcción del conocimiento científico pueden contribuir al avance y a la calidad de la investigación, aunque sea posible indagar que esa formación epistemológica por sí sola no garantiza esa calidad, por supuesto. Pero
hay que estar atento todo el tiempo a la cuestión de la formación epistemológica, qué es ciencia, qué es categoría científica, qué es paradigma, quiénes son los principales y fundamentales epistemólogos. Todo eso es qué es objeto, qué es objetivo, qué es problema. Esto es muy importante. Yo no sé si eso le pasa a ustedes, se les pasa a ustedes, pero a nosotros en Brasil se nos pasa mucho, que nosotros recibimos en nuestras maestrías, en nuestros doctorados, a veces investigadores que no tuvieron oportunidad de profundizarse en esa cuestión de la epistemología, de las categorías epistemológicas, de los conceptos epistemológicos. Por supuesto que desarrollan buenas investigaciones, no lo dudo, pero lo que pasa es que pueden desarrollar investigaciones mejores todavía si tienen la oportunidad de profundizar, de trabajar de manera más acurada con los conceptos, con las categorías, con las cuestiones relacionadas a la epistemología. Y en nuestro caso, nosotros nos dedicamos a estudiar esta cuestión de la formación epistemológica y cómo ella puede influenciar el desarrollo de las investigaciones, en nuestro caso, de las investigaciones en el área de la educación. Este es un reto enorme, ¿no? Porque había que preguntarse sobre qué es educación, a qué se refieren las investigaciones en educación, de educación, sobre educación. Esto realmente es algo bastante complejo. Pero nosotros salimos desde una idea fundamental de que educación, y ahí recurrimos a Libânio, que es un gran pedagogo brasileño, un gran autor, de que educación se refiere al conjunto de los procesos, de las influencias y de las acciones que intervienen en el desarrollo humano. Todo aquello que interfiere en el desarrollo humano por medio de métodos, técnicas, procesos, se refiere a procesos educacionales. Entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí sobre la formación epistemológica del investigador en educación, nos referimos a aquellas investigaciones, a aquellos investigadores que están trabajando con investigaciones que se refieran a eso, al conjunto de los procesos, de las influencias, de las acciones que intervienen en el desarrollo humano. O sea, cuando nosotros estamos hablando sobre la formación epistemológica de los investigadores en educación, estamos hablando de la investigación en educación, que son aquellas investigaciones en las que el fenómeno educativo, la educación, es el punto de partida y a la vez es el punto de llegada. Esto es muy importante porque es eso que realmente va a delimitar nuestro objeto, y ahí ya es también una cuestión epistemológica, que va a delimitar nuestro objeto de investigación. Cuando estamos hablando en nuestros estudios sobre investigaciones en educación, estamos hablando de aquellas investigaciones en las que el fenómeno educativo, la educación, los procesos educativos, ellos son el punto de partida y a la vez el punto de llegada. Y son el punto de partida y el punto de llegada de una manera científica, obviamente. O sea, estamos refiriéndonos a las investigaciones en educación desde un punto de vista científico, desde la ciencia, porque es en este punto que juega un papel fundamental la epistemología. ¿Cómo así? Bueno, hay que acordarnos de que la ciencia es una actividad humana continua, y esto es muy importante. Cuando estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de un producto, no estamos hablando de un resultado. Cuando estamos hablando de ciencia, nos referimos a una actividad continua, a un movimiento, a un proceso. Hacer ciencia, construir conocimientos científicos,
es estar en un movimiento, en una actividad continua, en un proceso ininterrupto. Por eso que en ciencia no existen verdades absolutas. Esto es dogma, ¿no? Esto es religión. Esto es otro tipo de conocimiento que no es ciencia. Ciencia es un conocimiento que está siempre en movimiento, que las verdades, que los conceptos científicos siempre están en análisis, ¿no? Yo puedo rehacerlos, yo puedo reemplazarlos, yo puedo ampliarlos. Este es el proceso de construcción de los conocimientos científicos, incluso en educación. La educación, los procesos educacionales, las ciencias educacionales, ellas están ahí en este punto, en este proceso de construcción continua. Y la formación epistemológica del investigador, y en el caso del investigador, en las cuestiones relacionadas a la educación, ella juega un papel muy importante, porque si la ciencia es un proceso, si la ciencia ella es una actividad continua, ininterrupta, que siempre está en un movimiento, es fundamental que yo tenga instrumentos, que yo tenga métodos, técnicas, que yo tenga aporte suficiente para poder estar en este proceso continuo, en esta actividad continua de producción. Para producir algo son necesarias herramientas, son necesarios instrumentos, son necesarios caminos, ¿no? Y ahí está la palabra método incluso, porque en griego es eso, ¿no? En griego método, paidos, métodos, significa camino. Método es el camino que yo lo recorro para llegar a algún punto, ¿no? Y en ciencia, los métodos, las técnicas, ellas son fundamentales porque ellos me darán, estos métodos y estas técnicas, ellos me darán los instrumentos para que yo pueda seguir en un proceso constante de construcción. Por eso, la formación epistemológica, profundizarla es muy importante. Por supuesto que en nuestras carreras de grado en las universidades, nosotros tenemos contacto con la iniciación científica. Por supuesto que allí aprendemos mucha cosa de lo que es ciencia, aprendemos mucha cosa de lo que es la epistemología, las categorías epistemológicas. Pero cuando nos dedicamos a una investigación al nivel de una maestría, de un doctorado, o sea, del stricto sensu, hay que profundizar, hay que hacer un análisis crítico, hay que hacer un análisis más profundizado de lo que es la epistemología, de lo que son las categorías epistemológicas. Esto es fundamental, porque eso va a volvernos investigadores más conscientes de nuestro papel, de nuestros objetos de investigación, de nuestros objetivos, de las herramientas que vamos a utilizárselas para poder construir y llevar adelante nuestras investigaciones. Por eso, por todo eso, es que nosotros defendemos mucho que durante nuestra formación como investigadores, que realmente nos dediquemos un poco más a pensar nuestra formación filosófica y epistemológica. Esto para todos los investigadores, evidentemente, pero en este caso específico, con el objeto que lo trabajamos, la formación filosófica y epistemológica de los investigadores en educación. Porque vuelvo a hacer hincapié en eso. Cuando estamos hablando de educación, en este caso, estamos produciendo conocimientos en educación, construyendo conocimientos en educación. Estamos hablando de un trabajo científico, no estamos hablando de doxa, estamos hablando de episteme, no estamos hablando de yo creo que, me parece que, yo siento que tiene su vez, por supuesto, ¿no? Claro que mucho de lo que hacemos necesita
inspiración, necesita algo de arte, algo de creatividad. Esto es importante. Pero aquí nosotros estamos hablando de investigadores, de investigaciones. Estamos hablando de un trabajo sistemático y metódico, porque esto caracteriza la ciencia. Un trabajo, la ciencia, el conocimiento científico es el resultado de un movimiento constante, pero es un movimiento metódico, sistemático, organizado. Y para organizarlo, para sistematizarlo, para volverlo metódico, la formación filosófica y epistemológica juega un papel fundamental. Por eso que abogamos y que defendemos que nuestros investigadores en educación estudien temas como, por ejemplo, se profundicen en temas como epistemología e investigación científica, en una perspectiva teórica e histórica. Por ejemplo, empezando desde los comienzos, allá en la antigüedad griega, en la antigüedad clásica. Nosotros estudiamos esta cuestión de cómo se hace este pasaje, que es un pasaje complejo y largo, del pensamiento mítico, que era un pensamiento que se basaba en el mitos, que acudía a lo sobrenatural, a lo fantasioso, a lo divino, para un pensamiento epistémico que acude a la lógica, ¿no? Que acude a las categorías crítico-reflexivas lógicas. O sea, cuando nace el pensamiento filosófico científico en la Grecia antigua, y empezamos allá con los primeros filósofos, ¿no? Los presocráticos, Tales, Anaximandro, y después pasamos por Sócrates, Platón, Aristóteles. O sea, hay que volver al origen, ¿no? Aquello que realmente da el cimiento para que nosotros podemos construir y trabajar con las categorías epistemológicas que las usamos hoy para construir, para llevar adelante nuestras investigaciones científicas y específicamente en el área de la educación. Entonces sería interesante que en nuestros cursos de maestría, de doctorado, pudiéramos tener oportunidad para profundizarnos más en estos temas relacionados a la epistemología y a la investigación científica, volviendo a una perspectiva teórica e histórica, trabajando estas cuestiones de la antigüedad clásica hasta la Edad Media. Sería interesante. También que tuviéramos un tiempo, una oportunidad para trabajar con la epistemología y la modernidad en una perspectiva también histórica y crítica. Los epistemólogos modernos son importantísimos. Hay autores, hay estudios, hay teorías que nos dan la base para que hoy nosotros podamos trabajar con nuestras investigaciones. Francis Bacon, Descartes, o sea, el empirismo y el racionalismo. Immanuel Kant, que Kant es un filósofo importantísimo y tal vez uno de los epistemólogos más importantes y fundamentales de la historia de la filosofía de la ciencia. Entonces es importante que pudiéramos trabajar, profundizar más, entender mejor, con más profundidad, estas cuestiones de los filósofos de la ciencia. Esto puede ayudarnos mucho a que conduzcamos nuestras investigaciones en el área de la educación de una manera más acurada, de una manera más consciente, ¿no? De una manera más científica. Yo se lo diría así, de una manera más científica, porque esto es la epistemología. La epistemología intenta garantizar que eso sea ciencia y no sea solo senso común. Después el trabajo también con la epistemología en el siglo XX, ¿no? La investigación filosófica de la ciencia, importantísimos
los epistemólogos del siglo XX. Y ahí el círculo de Viena, Carnap, y autores como, por ejemplo, Kuhn, Popper, Feyerabend, son autores, Bachelard, son autores importantísimos, epistemólogos importantísimos, profundizarlos, entender mejor sus sistemas filosóficos y epistemológicos. Esto puede contribuir, aportar mucho a que mejoremos nuestras investigaciones en el área de la educación y después también que nos dediquemos un poco a las epistemologías contemporáneas, ¿sí? Los nuevos e inciertos caminos de la ciencia, porque como diría Bauman, en estos tiempos líquidos de la sociedad líquida, la ciencia siempre tiene caminos inciertos y qué bien que esté así, ¿no? Que sea así, es importante, porque eso significa que la ciencia siempre está en construcción y las ciencias de la educación o todo aquello que se refiera a la educación como ciencia siempre está en construcción. Por eso nosotros nos quedamos muy contentos con esta oportunidad de poder hablarles rápidamente en este comienzo de la mañana, en este cuarto taller internacional de la Red de Estudios en Educación, sobre la importancia de la formación epistemológica de los investigadores en el área de la educación, porque hay que recordarse que nosotros cuando estamos haciendo avanzar una ciencia, cualquiera que sea, nosotros tenemos que estudiar la historia de esta ciencia. Nosotros necesitamos estudiar las bases de esta ciencia y nosotros necesitamos estudiar los fundamentos de esta ciencia. Es así, cuando conocemos la historia, las bases y los fundamentos, es que nosotros podemos actuar para hacer avanzar, para que siga en este flujo continuo y permanente, en este movimiento, para que una ciencia pueda seguir adelante. Y eso, claro, que nos pasa en educación, ¿no? Para que hagamos, por medio de nuestras investigaciones, para que hagamos que la ciencia, educación, que las ciencias de la educación, que todo aquello que se refiera a lo científico de la educación, para que hagamos que eso siga en movimiento. Por supuesto, hay que conocer la historia de la educación, hay que conocer sus bases, sus fundamentos. Y cuando hablamos de los fundamentos, cuando hablamos de las bases, estamos hablando de la epistemología. Es fundamental que pensemos mejor, que nos dediquemos a pensar más sobre esta cuestión de la formación epistemológica de los investigadores en educación, porque nosotros estamos hablando en este caso de sujetos epistémicos. Y ahí un concepto muy importante, y estoy casi poniendo punto aquí a la conferencia. ¿Qué es un sujeto epistémico? Un sujeto epistémico es un sujeto que trabaja con la apropiación y con el análisis de los fundamentos filosóficos y metodológicos del conocimiento. Repito, porque esto es fundamental. Un sujeto epistémico es un sujeto que trabaja con la apropiación y con el análisis de los fundamentos filosóficos y metodológicos del conocimiento. Nosotros, cuando nos dedicamos a las investigaciones en el área de la educación, aquellas investigaciones en que el fenómeno educativo es el punto de llegada y es el punto de partida, nosotros estamos actuando como sujetos epistémicos. No somos cualesquiera. Cuando nos dedicamos a las investigaciones en educación, nosotros estamos trabajando con la apropiación y con el análisis de los fundamentos filosóficos y metodológicos de los conocimientos que producimos, que construimos en educación. O sea, nosotros como investigadores en el área de la educación, en los procesos educativos, estamos trabajando como sujetos epistémicos. Y eso se nos exige, y esta es la expresión porque en castellano hay esta construcción, ¿no? Esto se nos exige que profundicemos, que analicemos mejor
las cuestiones de la epistemología que se relacionan al área de la educación, que se relacionan a los trabajos y a los trabajos y a las investigaciones que conducimos en el área de la educación. Por eso, yo quiero traerles aquí un autor que me gusta mucho y que habla mucho sobre eso, la importancia de la formación epistemológica, de profundizarla, de trabajar de manera más apurada con los temas relacionados a la epistemología. Un autor que me gusta mucho que se llama Castañón. Y voy a leer porque no quiero dejar pobre una citación tan rica. Castañón, él nos dice así: ¿por qué estudiar epistemología? Sea en cualquier área, y aquí nosotros vamos a poner en el contexto de la educación. ¿Por qué estudiar epistemología? Podría responder con otra pregunta, como hacen los filósofos. Sócrates, ¿no? ¿Cómo estudiar cualquier ciencia profundamente antes de estudiar epistemología? De hecho, si usted no sabe lo que el conocimiento es, de dónde viene y cómo obtenerlo, ¿cómo se puede afirmar que sabe algo acerca de cualquier cosa? Yo voy a repetir eso porque es fantástico. De hecho, si usted no sabe lo que el conocimiento es, de dónde viene y cómo obtenerlo, estas tres cosas son fundamentales. ¿Cómo se puede afirmar que sabe algo acerca de cualquier cosa, o incluso peor, que su conocimiento es científico? O sea, si uno no domina, si uno no conoce de manera profunda los temas de la epistemología, ¿cómo puedes saber que realmente su conocimiento en su área es científico? Estudiar epistemología es estudiar lo que hace de un tipo específico de conocimiento una forma más segura de conocer aspectos de nuestra realidad. Y es por eso que nosotros trabajamos y abogamos que la formación epistemológica del investigador en educación, ella debe de ser cuidada. Merece la pena realmente que nos dediquemos más a este tema y que realmente profundicemos nuestros conocimientos en el área de la filosofía, de la ciencia, de la epistemología, para que desarrollemos de manera más consciente, o sea, de manera más científica, nuestras investigaciones en el área de la educación. Bueno, les agradezco muchísimo la atención, la oportunidad. Espero haber contribuido a la apertura de los trabajos de hoy, de este cuarto taller internacional de la Red de Estudios sobre Educación. Y a ustedes, muchísimas gracias, profesor Eldis, gracias a Red por invitarnos a que pudiéramos estar aquí presentando un poco de este tema que nos encanta tanto, que es la formación epistemológica del investigador en educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por la riqueza del tema y por tu capacidad de exponerlo de manera muy transparente, ¿no? Y también porque te ajustaste, hablaste 45 minutos exactamente a partir de que comenzaste. Así que también eso es una muestra de profesionalidad, ¿no? El cumplimiento del Gracias. tiempo. Bueno, pues nada, este es una de las dimensiones de la formación del investigador en educación que nosotros trabajamos. Empezamos aquí por la cuestión de la formación epistemológica porque parece ser la base, ¿no? De muchas cosas que luego se van a derivar de ahí. Entonces, vamos a dar la palabra al público. Enrique, tenemos ahora unos 15 minutos para debate antes de la discusión de el próximo trabajo. Hay muchísimas felicitaciones en el chat, muchísimos reconocimientos por tu conferencia y demás. Y hay algunas cuestiones que yo preferiría, como hizo la profesora Blanca Onten u otra profesor, dar la palabra a algunos de los que han preguntado, ¿no? Para que pueda haber un diálogo directo entre el conferencista y los interlocutores, ¿no?
Es saber si ha hecho, porque hay muchas opiniones. Dice Bárbara Milet, ella interroga y dice que sí, del conocimiento epistemológico del investigador dependerá el paradigma investigativo que él utilice en sus investigaciones. No sé si Blanca está y si ella quiere dialogar directamente. A todos nos parece que el diálogo es la parte más rica de todo esto, ¿no? ¿Está Bárbara? Sí, sí, yo estoy, pero Hola. me parece que Bárbara era la persona que quería Sí, es preguntar y Bárbara, estaba en Bárbara, diálogo. sí, sí, es Bárbara. Yo estoy preguntando si Bárbara está. Hola, no sé si me escuchan. Te escuchamos, Bárbara. Lo que no te vemos, Ya. pero puedes hablar, no tienes problema, ¿no? No, yo le primero agradecer la intervención del doctor, que me parece una temática muy interesante y a la que muchas personas le tienen miedo a acercarse, principalmente el docente que no tiene una formación pedagógica. La filosofía es algo que asusta un poco. Yo tengo formación en las ciencias sociales y siempre me ha llamado mucho la atención porque además estoy casada con una persona de las ciencias exactas y todos los que somos de las ciencias sociales sabemos, sufrimos un poco ese desmérito que a veces las personas de las ciencias exactas le dan a nuestras investigaciones. Digo lo importante del tema porque en muchas investigaciones la temática cuantitativa y cualitativa por lo general se trabaja divorciada. Y yo le quería preguntar si usted entiende que ese divorcio entre lo cualitativo y lo cuantitativo en las investigaciones tendría que ver con ese desconocimiento epistémico del investigador. Sí, primero le felicito a usted por esta colocación muy importante. Esta es una cuestión que no había que discutírsela más porque Immanuel Kant en el siglo XVIII ya estaba con esto listo, ¿no? Nosotros cuando empezamos la Edad Moderna tenemos los empiristas y los racionalistas que van a decir que, bueno, que la ciencia se hace solo con experiencia y otros solo con la razón, con la reflexión. Y Kant, él dijo, no, se hace de las dos formas y algo más. O sea, cuando uno se profundiza en los temas de la epistemología, él sabe que hay objetos que nos acercamos de ellos con abordajes cuantitativos. Hay objetos que nos acercamos de ellos con abordajes cualitativos. Y hay objetos que nos acercamos con abordajes múltiples. O sea, esta cuestión del divorcio entre métodos, entre cualitativo y cuantitativo, tiene mucho que ver con una visión antigua de ciencia, porque en una visión más moderna y más epistemológica, con base epistemológica, nosotros sabemos que los métodos, ellos deben dialogar, ellos deben de estar en interacción, en relación. Esto es muy importante. Entonces, sí, a veces uno dice, no, mi abordaje es cuantitativo. Realmente, le contaba a Eldis de un caso en que una persona decía que su abordaje, que su base era el materialismo histórico dialéctico. Ya tenemos un problema teórico ahí cuando hablamos materialismo histórico dialéctico, pero no vamos a entrar en eso. Y yo le preguntaba a la persona si, sí, materialismo histórico dialéctico, explícame mejor un poquito eso. Y la persona no salía con nada. Entonces, a veces, realmente, uno toma unas decisiones, porque hacer ciencia también es tomar unas decisiones, es tomar unos caminos,
hacer unas elecciones y hace estas elecciones sin una buena base. Eso hace falta, ¿no? Nosotros cuando estamos investigando, nosotros tomamos unas decisiones y hay que tener conocimiento y base para tomar unas decisiones de manera más consciente. Creo que eso hace falta. Bueno, de hecho, yo creo que no hay investigación sin una postura, sin un paradigma. Lo que pasa es que ese desconocimiento epistémico es lo que hace que muchas personas no se den cuenta que están tomando una postura de un paradigma a seguir. A veces incluso realiza su investigación y cuando tú estás revisando su bibliografía, su postura, tú dices, bueno, pero tú estás con este o con aquel. Es imposible que tú hagas una investigación y utilices de este y de aquel porque son posturas que se contraponen totalmente. Y yo creo que la base es esto, la formación epistémica, porque incluso tenemos una epistemia propia. Nosotros tenemos un conocimiento previo, que es lo empírico, y eso también influye en la investigación, aun cuando te comprometes a que tu epistema no influya en tu investigación, indudablemente va a influir. No sé, fantástico, fantástico. Ayer incluso hicimos hubo una conferencia que se dio en la tarde que hablaba del acompañamiento a los docentes nuevos y no tan nuevos también, porque hay muchos profesores con una sapiencia enorme, pero sin una pedagogía, sin una formación pedagógica, y eso le impide incluso que su conocimiento le llegue al estudiante, logre convencer con lo que está transmitiendo. Y yo creo que la base de esto es la filosofía. De ahí Bárbara, se desprende el todo del docente, de su formación filosófica, de su postura ante el conocimiento, digo yo. Permítame un comentario, porque esto es fantástico, fantástico, Bárbara. Claro que tenemos un conocimiento empírico, pero ahí estamos como sujetos empíricos y claro que eso juega un papel fundamental en las investigaciones que conducimos. En el trabajo que hacemos como docentes, esto es fundamental. Pero cuando estamos en el ámbito de la ciencia, cuando estamos conduciendo nuestras investigaciones, actuamos como sujetos epistémicos. Y sujetos epistémicos, ellos necesitan instrumentos, métodos y sistemas para trabajar. Entonces, este conocimiento, esta experiencia, esta epistema empírica, ella tiene que estar bajo los cuidados de una episteme científica, ¿no? De instrumentos. Por eso que la formación filosófica es muy importante. Fantástico este comentario suyo. Le felicito. Gracias. No, lo felicito a usted. Bueno, tendremos tiempo para otra pregunta para ajustarnos al tiempo. Yo quería hacer un comentario. Ahora, es muy interesante que grandes epistemólogos que hoy reconocemos así sin abusar mucho de la memoria, Thomas Kuhn. ¿Quién es Thomas Kuhn? Bueno, pues Thomas Kuhn es un físico que luego deriva para la filosofía de la ciencia. Popper, para mí que Popper es más bien matemático, ¿no? Deriva para la filosofía de la ciencia. El epistemólogo cubano más importante que conozco, que es Carlos Álvarez de Saya, es un físico que derivó para la filosofía de la ciencia, ¿no? Pero eso no significa que la filosofía de la ciencia sea privativa de las ciencias exactas. Por tanto, nosotros tenemos que entrarle, como se ha dicho aquí, a ese problema, porque no sé en los países de ustedes cuál es la experiencia, pero la ausencia de epistemología y de teoría de la ciencia en los programas de formación de investigadores nuestros asusta. Asusta la falta de filosofía en el doctorado o de epistemología de la ciencia en el doctorado. Alguien que me explique cómo eso puede suceder. ¿Cómo se puede formar un doctor en ciencias sin dominio de la epistemología de la ciencia? O sea, son carencias que parecen fundamentales. Entonces, eso porque la gente se apasiona con los temas, ¿no? Entonces, le doy la palabra a la doctora Patricia Medina Suta, que hace aquí una reflexión muy importante preguntando qué hacer
y si Enrique tiene alguna propuesta de cómo solucionar ese tipo de problemas. Bueno, Patri, si quieres intervenir, y bienvenida. Bueno, primero saludar y disculparme que estoy con un problema, que estoy en una laptop que la cámara está media como que no me prende, no sé qué pasa, que estoy que le doy y nada. Pero nada, alegría de verles, ¿no? Eldis, ahí que le estoy viendo, ¿no? Doctor Enrique, Orlando, todos los que estamos por aquí, ¿no? Un saludo desde Perú acá, nosotros seguro que acá hay muchas personas de Perú también. Miren, sí, doctor Enrique, ¿no? Yo estaba felicitando porque me encanta tanto cuando escucho esto de la formación epistemológica y por supuesto, la doxa y la episteme que usted ha explicado. Yo también tengo más tarde un espacio, ¿no? Vamos a coincidir por ahí en esta lógica de la investigación, ¿no? Pero como dice nuestro maestro, ¿no? Orlando, que él también nos ha dado de beber mucho en esta línea, yo creo que el gran reto de los formadores, de investigadores, ¿no? Es asumir que ya tenemos sujetos de investigación, como usted bien lo ha dicho. Estoy hablando de docentes también, no solo de estudiantes, que somos ya producto de una, se podría decir, como dice Giraud, ¿no? De una reproducibilidad, digamos, cíclica del evento formativo, ¿no? Entonces, ya venimos con carencias, ya venimos con necesidades, ¿no? Cuando estamos asumiendo un programa formativo, ¿no? Entonces ahí viene esto que usted propone, me parece genial, priorizar en los programas formativos que tienen una base de competencia en investigación, obviamente, ¿no? Que vamos a hacer investigación, de eso se trata. Entonces, la epistemología tiene que ser, ¿no? Y en educación, una epistemología no solo de carácter dentro de lo que es la corriente filosófica, sino también, yo diría, de la teoría educacional, ¿no? Porque tenemos que conocer a estos teóricos educacionales de base, ¿no? Un Vygotsky, ¿quién no lo puede conocer, ¿no? Por ejemplo, por dar uno, ¿no? Y así, hay muchos. Entonces, es una tarea ardua y lo tenemos en un programa formativo. Entonces, mi pregunta iba, ¿no? Para ya no hacerlo tan largo, ¿cómo usted, si es que lo han pensado, o qué idea ahora mismo le puede, no sé, ¿no? Venir a la mente sobre cómo asumir esa falencia, digamos, de nuestra formación previa, ¿no? Esos forados, en un programa que ya lo tenemos ahí y tenemos un compromiso como formadores, y al mismo tiempo también la otra cuestión que tiene que ver con las resistencias, yo diría ya nociológicas, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, ahí puse yo dos, ¿no? El escepticismo, el dogmatismo, porque ya venimos con eso, ¿no? Pensamos que hay un túnel, las mismas situaciones en el aula a veces, cuando uno es docente o cuando uno es estudiante en un posgrado, decimos, quiero que me digas cómo lo voy a hacer, ¿no? Dame la ruta. No estamos buscando una investigación emergente, sino una investigación totalmente contraria a lo que dice Platón, ¿no? O sea, en el sentido estricto de ir encontrando las respuestas, pero que ahora mismo que estamos en un indeterminismo insospechado, porque no sabemos lo que va a pasar mañana, con lo de la pandemia ya aprendimos que eso no sabemos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros en un programa como el suyo, en Unipan, asumir esas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, ese forado de formación, y por otro lado, esa resistencia, esos paradigmas ya predispuestos en esta constante evolución y reproducibilidad, digamos, cíclica, como yo lo mencioné al inicio, ¿no? Que nos predispone frente a una formación epistémica, ¿no? Gracias, Patri. Sí. Ahora, Enrique, muy brevemente, 5 minutos, 7, es para cerrar. Sí, sí. Y disculpen, porque luego vamos a tener espacios más abiertos y demás, pero alguien tiene que controlar el tiempo y ahora me ha tocado a mí, ¿no? Claro. Alguien tiene que ser. Patricia, qué gusto oírle. Es un gusto siempre. Qué gusto. Bueno, nosotros en Unipan, bueno, primera cosa, cuando estábamos en el doctorado construyendo ahí nuestra tesis con el profesor Orlando, doctor Orlando, nuestra tesis, ella se llama, es su título,
la formación epistemológica del investigador en educación, una propuesta de formación. O sea, que nosotros construimos un programa de filosofía, epistemología e investigación en educación, y un programa que a ser ministrado, a ser trabajado en cursos de maestría y de doctorado, que rescate esta cuestión del análisis de las cuestiones de la filosofía de la ciencia y de la epistemología. Entonces, esta es nuestra propuesta en nuestra tesis de doctorado, un programa que profundice estas cuestiones relacionadas a las cuestiones epistemológicas. En Unipam, nosotros estamos ahora, y el profesor Dr. Orlando está allá con nosotros, que tenemos este placer, este gusto, este honor de tenerlo allá con nosotros. En Unipam estamos construyendo ahora nuestro primer programa stricto sensu, que es el curso de maestría en educación. Y nos dedicamos mucho a que las asignaturas, que las disciplinas, ellas trabajen, ellas profundicen estas cuestiones de la epistemología, de la filosofía, de la educación. Hay, por ejemplo, una asignatura, una disciplina obligatoria que se llama filosofía y epistemología de la educación, justamente para profundizar estos temas. Ahora siempre habrá resistencias, siempre habrá retos, y esto es del convivio humano, ¿no? Yo siempre digo que en la vida hay lo ideal. Este ideal está limitado por la realidad que nos da aquello que es posible. Entonces, ideal limitado por lo real nos da lo posible, aquello que es posible. Yo no creo en grandes revoluciones. Yo creo realmente que nosotros podemos hacer microtransformaciones. Y entonces este trabajo de poder hablar ahora en este cuarto taller, en una conferencia sobre la formación epistemológica, ya es algo que contribuye a la microrevolución. En un programa stricto sensu, en una maestría allá en la universidad, en el Centro Universitario de Patos de Minas, en una asignatura, en una disciplina obligatoria, que podamos profundizar estos temas de la epistemología, ya es una microrevolución. Publicar los resultados de nuestra tesis, escribir artículos, estar divulgando y estar trabajando, esto contribuye a las microrevoluciones. Yo creo que nosotros es un trabajo de hormiga, ¿no? De hormiguita.